Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad, pues sí quisiera agradecer a los organizadores de este congreso, al Semillero de Paleobiología, la Universidad Nacional y el Museo Paleontológico de Villa de Leyva por crear este espacio. La verdad es muy grato para mí poder presentar aquí parte de este trabajo que hice durante mi tesis doctoral en la Universidad de Cornell y que he continuado desarrollando en el Instituto Smithsonian. Entonces, también quisiera resaltar que este trabajo ha sido el resultado de la colaboración de muchísimos investigadores y estudiantes de diferentes instituciones de Colombia, por ejemplo, la Universidad de Caldas, EAFIT, la Universidad del Norte, y también en Estados Unidos con la Universidad de Rochester. Entonces, quisiera empezar eh, pues abordando esta gran pregunta que yo creo que la hemos podido ver desde diferentes aspectos a lo largo de todas las presentaciones que hemos visto, y es cómo estudiar paleontología en Colombia, siendo un país tropical y que está cubierto por vegetación en su mayor extensión. Entonces esto representa un gran reto y, por supuesto, como lo hemos visto, una de las opciones es también aprovechar estas mega obras que ocurren en el país y que nos dan acceso a las rocas que están debajo de esta vegetación, en ocasiones de manera momentánea. Este es el caso del proyecto que se hizo, que era un rescate paleontológico mientras se construía la represa de Hidrosogamoso y las carreteras aledañas. Entonces, pues esta es todos estos puntos que ustedes ven acá, rosados, fueron puntos de muestreo en donde pues se colectaron diferentes tipos de fósiles. Aquí está la localidad en Santander, en donde está esta represa que también le dicen o se llama Topocoro, y está en el río Sogamoso. La razón por la cual nos interesaba tanto esta región y se decidió hacer este gran proyecto, que fue el resultado de una colaboración entre el Servicio Geológico Colombiano, ISAGEN, y el Instituto Smithsonian, fue porque buena parte de las carreteras y de las obras que se hacían en, en esta construcción, aquí está el río Sogamoso, cortaban buena parte de esta sección del Cenozoico y también parte del Cretácico, y entonces pues tenían un alto potencial para encontrar nuevos hallazgos de faunas y de floras, y estábamos entonces especialmente interesados en explorar esta parte del sinclinal Nuevo Mundo. Y entonces aquí está esta reconstrucción paleogeográfica para el Paleógeno, que también les mostró Mónica, y aquí entonces pues nos sirve para ubicar la cuenca en la que está este sinclinal, que es la cuenca del Valle Medio del Magdalena, y aquí entonces vemos pues que ya la cordillera central tenía una elevación considerable y la cordillera oriental estaba comenzando a elevarse. Entonces, lo que hicimos fue recorrer toda esta zona y colectar, levantar secciones estratigráficas, colectar muestras de roca a lo largo de todas estas secciones, un trabajo arduo de muchos meses, y digamos que teníamos que, el objetivo principal fue, una vez encontramos unas floras, perdón, bien preservadas, para la formación de esmeraldas específicamente, decidimos entonces concentrar parte del tiempo de este proyecto en colectar muchísimo material en esta zona y en levantar estas secciones y colectar muchas muestras. Por supuesto, esto en ocasiones ocurría un poco contrarreloj, porque buena parte de las rocas que quedaron expuestas después fueron cubiertas por cemento o en otros casos pues inundadas. Afortunadamente esta sección
aunque pues ya está en parte cubierta por vegetación, no fue inundada y todavía se puede volver. Entonces, ¿por qué me llamó tanto la atención esta flora cuando la encontramos? Es pues porque está sabíamos que la formación Esmeraldas es del Eoceno, y el Eoceno es una época muy interesante en términos climáticos porque hubo unos cambios drásticos en la temperatura que se puede ver aquí en esta curva de temperatura, y vemos cómo el Eoceno comienza con temperaturas muy elevadas que llaman hothouse, y después comienzan a disminuir entrando a periodos más llamados como warmhouse, y culmina con esta transición muy drástica en la cual el planeta entra ya a un periodo de coolhouse, y también comienzan a formarse las placas de hielo en la Antártica, por ejemplo. Entonces, esto además cobra aún más relevancia hoy en día, y este es un paper que salió muy recientemente, en el cual se hace énfasis de cómo los climas en el pasado quizás pueden llegar a informarnos acerca de nuestro cambio climático actual, y esto sobre todo considerando que si continuamos usando nuestros recursos energéticos de la manera en la que lo venimos haciendo, quizás vamos a tener que ir hasta el Eoceno para encontrar estos ambientes análogos. Entonces, también teníamos evidencia también de trabajos que se han hecho previamente en Colombia, como es el caso de este trabajo que se hizo a partir de registros palinológicos. Y bueno, aquí tenemos también esta misma curva de temperatura, y acá vemos estos cambios en la diversidad que parecen estar muy asociados a estos cambios en la temperatura, y aquí entonces digamos que queríamos ver si esto también se podía replicar en los registros que estábamos encontrando para la formación Esmeraldas. Algo también interesante es que en trabajos que se han hecho en altas latitudes, por ejemplo, en este trabajo en Norteamérica, se reporta que en la transición del Eoceno al Oligoceno hay un incremento en la estacionalidad. Entonces, algo que queríamos ver es si hubo también este incremento en las regiones tropicales. Entonces, esta era una de las preguntas de investigación que teníamos. Y también quizás lo que esperamos encontrar, y que Mónica pues dio una excelente introducción para este trabajo también, es que pues las floras del Paleoceno, que han sido ampliamente estudiadas y muy bien descritas, mostraban bosques lluviosos. Entonces quizás esperábamos que este patrón también podría continuar o no, y que esta fuera también una flora asociada a bosques lluviosos. En cuanto a los registros del Eoceno, registros macrofósiles en regiones neotropicales, la verdad es que no son muy abundantes hasta hoy en día, aunque existen trabajos más recientes, sobre todo en Perú o en Panamá, pero estos constituyen registros aislados, no como tal de floras que nos permitan hacer una reconstrucción más completa de los de estos paleoambientes. Entonces, a esto cobraba aún más importancia. Entonces, estos fueron más o menos los métodos que utilizamos. Fuimos al campo durante esta salida muy extensa de varios meses en el 2013. Después volvimos en el 2015 a colectar más muestras. Encontramos una gran cantidad de material macrofósil de partes fértiles, muchísimas hojas también, y también nos concentramos en estudiar muestras palinológicas y muestras de roca. Esto para hacer análisis de datación a partir de datos bioestratigráficos, pero también hacer una correlación quimioestratigráfica a partir de 13 de materia orgánica total. Y luego, entonces, quisimos utilizar las identificaciones que pudimos hacer de macrofósiles y de palinomorfos para entender mejor cómo era este ecosistema, y también hacer análisis paleoclimáticos cuantitativos
usando la fisionomía de las hojas y también un análisis de coexistencia. Entonces, esta es bueno, el Synclinal Nuevo Mundo. Aquí está un zoom de esta parte donde se levantó la sección que comenzaba, como les decía, aquí muy cerca a la compuerta. Y aquí están las dos localidades de macrofósiles. Y aquí en rojo está el horizonte de los corros que marca entonces esa división o entre la formación esmeraldas y la formación mugrosa. También decidimos juntar toda esta información palinológica que ha sido estudiada por Jonathan Martínez, un estudiante de maestría de la Universidad de Caldas, y que correspondía a 83 muestras palinológicas con otras que se han estudiado previamente en esta región, y estas particularmente lideradas por el profesor Andrés Pardo de la Universidad de Caldas, que fueron estudiadas a partir de núcleos que se perforaron justamente en esta compuerta y que corresponderían entonces a la base de nuestra sección, y otras en la sección de Uribe, publicadas también previamente en otros trabajos. Entonces, en cuanto a la correlación bioestratigráfica que hicimos, hicimos una correlación gráfica con la zonación palinológica publicada por Carlos Jaramillo y colaboradores para la zona de los llanos y el piedemonte llanero. Y esto nos permitió, digamos, tener una mejor idea de las edades de esta sección, que más o menos abarca entre 51 y 33 millones de años, entonces el Eoceno tardío y la base del Oligoceno. También entonces destinamos buena parte del tiempo para analizar estas muestras de roca. Entonces aquí hicimos análisis de carbono 13, de materia orgánica total, y entonces aquí en el centro están nuestros resultados para el Synclinal Nuevo Mundo, y a los lados tenemos datos que también están ya muy bien calibrados de esta misma zonación para los llanos, y también directamente una comparación con datos de carbono 13 para carbonatos de la curva de Sacos. Entonces lo que pudimos encontrar es que, bueno, aquí está el horizonte, los corros, que muestra, digamos, casi el límite del Oligoceno. Encontramos un pico en nuestra curva que corresponde con la base del Oligoceno, que también se observa en la sección de los llanos. Y algo interesante es que justamente en donde están nuestras macrofloras, pues parecen coincidir con este pico que correspondería al óptimo climático del Eoceno medio. Entonces, esto nos dio una mejor idea de las edades y el escenario en el cual se depositaron nuestras macrofloras. Aquí hay como un acercamiento a cada una de las localidades. Fueron depositadas en llanuras inundables de ríos meándricos. Quizás la localidad que está más al tope era de menor energía. Encontramos una mejor preservación del material macrofósil. Sin embargo, en esta localidad también pudimos recuperar un buen material, y pues es importante resaltar que encontramos también nódulos de carbonatos y desarrollo de paleosuelos. Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, muchísimas especímenes fértiles que logramos describir. Uno de los más importantes fue este fruto alado, que es una samara, y que pues si algún día ustedes se encuentran con algo similar, ojalá pues lo estudien lo guarden con cuidado, porque tienen muchísimo potencial para poder ser identificado. Y bueno, aquí hicimos un análisis filogenético muy detallado para poder dar una posición filogenética a este fósil, y encontramos que está asociado a este clado también dentro de las leguminosas, que es el clado Pterocarpus. Y algo interesante de todo este gran clado que se llama Dalbergia es que está más
ampliamente o casi restringido a los bosques secos, y esos son estos punticos anaranjados que tenemos al frente de cada uno de estos géneros. Entonces esto se hizo recopilando muchísima información ecológica, pero también morfológica y molecular. Algo, pues que esto es importante porque como ya lo veíamos con la presentación de Mónica, está apoyando esta diversificación de las leguminosas, que también vemos apoyada con registros de 3 morfotipos diferentes de hojas y 2 de frutos de leguminosas. Aparte tenemos también este registro que es de la subfamilia Passifloroideae, que, en la cual teníamos estas semillas también muy abundantes y tenían caracteres diagnósticos como el test empalizado, endosperma ruminado, que lo que nos permitió también a partir de un análisis filogenético fue dar una posición definida dentro de la filogenia. Y esta familia, para los que no son botánicos, es muy interesante y linda. Tiene, pues es la familia del maracuyá, de la granadilla, de la curúa. Y esto entonces constituye hasta el momento el registro más temprano, y esta familia también tiene una distribución biográfica muy interesante, y fósiles como esta ayudarían a esclarecer un poco cómo fue que se diversificó este grupo. También estamos trabajando en este momento con una experta en frutos de la familia Solanaceae, de la familia de la papa y del tomate, Rocío de Ana, en poder definir la posición filogenética de este fósil, que es como una uchuvita, que encontramos que es el grupo hermano al género Physalis, pero también está cerca del género Deprea. También, aunque es un solo registro, tenemos un endocarpo fósil de la familia Menispermaceae que apoyaría pues este registro que ya ha sido ampliamente descrito para el Paleoceno de Colombia. Y algo interesante es que también encontramos otro tipo de Samara, que aunque no está confirmado, parece estar correlacionado al género de Viacer, que hoy en día, que hasta ahora todos los registros que se han hecho están únicamente en latitudes relativamente altas del hemisferio norte. Entonces, este es un registro interesante, y también, como lo mencionaba Mónica en su presentación, aquí no solo está en el Cerrejón, sino también en el Huila, y ahora también la formación Esmeraldas, está este registro del lecho acuático de Salvinia, que con estos 3 registros muestra que pues, está ampliamente diversificado en los trópicos y que antes de este trabajo no se conocía. Y también es importante pues porque nos indica que hay poca influencia marina porque no tienen tolerancia a la sal. En cuanto a las hojas, bueno, pues aquí están algunos de los ejemplares que encontramos, y lo que ustedes pues se puede ver es que estas pequeñas escalas que ustedes ven acá son de apenas medio centímetro, lo cual indica que la mayor parte de las hojas y los morfotipos que encontramos eran muy pequeños. De hecho, el 75% corresponden a hojas micrófilas o más pequeñas aún. Entonces, cuando hicimos para hacer los análisis de foliares, pues no teníamos tantas muestras, pero igual quisimos hacerlo para ver más o menos qué información nos estaban dando, y nos concentramos únicamente en la localidad que tenía mayor número de especímenes, y teníamos apenas pues 300 hojas, que comparado a los trabajos que mostró Mónica, pues todavía hay mucho para hacer, pero es una primera aproximación. Y lo que indican a grandes rasgos de nuevo es que la precipitación es relativamente baja, entre 500 y 900 milímetros promedio anuales, y las temperaturas están más o menos entre 21 y 27 grados centígrados. Esto, cuando lo comparamos con valores de referencia para bosques húmedos, lluviosos y secos, encontramos pues que está más asociado a bosques secos.
Algo interesante que encontramos aquí también fueron cutículas, y esto fue pues una gran sorpresa cuando comenzamos a analizarlas, porque encontramos que pues es posible ver los estomas cuando se ve bajo microscopía de fluorescencia, y encontramos que los estomas estaban justamente sobre la vena media y asociados a las venas secundarias, lo cual es un patrón muy raro que, a pesar de destinar muchísimo tiempo a buscarlo en la literatura, solo hasta ahora conozco de este trabajo que lo reporta en una descripción taxonómica para estas leguminosas. No obstante, ninguno de estos grupos tiene una arquitectura foliar que se sobrelapa con estas hojas que encontrábamos acá. Entonces, todavía tenemos un gran interrogante, y este es material que se debe estudiar. Y la otra fuente de información que teníamos era la palinológica. Entonces, aquí quisimos buscar cuáles eran esos registros que estaban, digamos, más asociados a nuestras localidades macrofósiles, digamos, un rango estratigráfico, para poder utilizarlos para el siguiente análisis de coexistencia que les voy a mostrar a continuación. Entonces, para eso utilizamos un análisis de disimilitud, y mirábamos varios intervalos que se iban sobreponiendo, intervalos estratigráficos. Y entonces, básicamente, lo que esta gráfica nos muestra es cómo se agrupan estas muestras, y entonces nos permitía, digamos, crear grupos, y en este caso entonces pudimos definir un intervalo estratigráfico determinado para asociar nuestras muestras palinológicas con nuestras muestras macrofósiles. Entonces, para esta parte del trabajo, entonces utilizamos 5 identificaciones macrofósiles y 9 identificaciones microfósiles de este intervalo. Y aquí utilizamos un método que desarrollamos para otro proyecto que también hice en mi tesis doctoral en Perú, y que desarrollamos con varias personas, especialmente con Alex Correa de la Universidad Autónoma de México. Y entonces aquí lo que queríamos hacer era buscar estos grupos modernos más cercanos, o los nearest living relatives, como se llaman en inglés, y mirar entonces estos grupos hoy en día en dónde están. Y para eso usamos este paquete en R, y luego asociar a esas ocurrencias cuál era el clima en el cual están distribuidas estas especies hoy en día, y nos centramos en estudiar las variables de precipitación y temperatura. Entonces, esto lo analizábamos creando unas librerías modernas que tienen la distribución de densidad de probabilidad bivariada para precipitación y para temperatura. Y así es como básicamente se ven estas librerías. Estas serían las que creamos para los macrofósiles y estas para los microfósiles. Aquí vale la pena aclarar que tuvimos en cuenta también una aproximación filogenética a la hora de dar estas afinidades, cuando incluían, digamos, varios géneros dentro de una familia y no había tanta resolución, incluíamos todo el clado. Y entonces esta gráfica resume un poco los resultados que obtuvimos. Aquí en morado entonces están los resultados de coexistencia. Aquí tenemos precipitación y temperatura. Y en estas gráficas de arriba entonces se ve, digamos, la señal que genera el modelo para macrofósiles, para microfósiles en verde, y el modelo de mezcla, que sería el de coexistencia, que se ve entonces reflejado, digamos, en estos rangos que tiene cada recuadro, tanto para precipitación como para temperatura. Y acá en gris, entonces, quise incluir también los resultados muy generales que nos están dando hasta ahora el análisis de la fisionomía de las hojas. Vemos que se sobrelapa. Los rangos de precipitación son un poco más altos, pero siguen siendo menores a los 2000 o a los 1800 milímetros de precipitación anual, y temperaturas pues relativamente cálidas. Cuando miramos estos valores con datos de referencia, como en esta gráfica de Holdridge, vemos que estos puntos
caen sobre lo que se describiría como bosques tropicales estacionales o secos. Entonces, digamos que ya para concluir en esta diapositiva un poco cargada, pues vemos cómo cada uno de estos diferentes aproximaciones y estos registros nos está dando un poco de información acerca de este bosque. Entonces vemos pues la gran dominancia que viene ya desde el Paleoceno, también de las Fabaceae, de las leguminosas que se ve también en el Eoceno. Y bueno, y aquí vemos que aunque hay algunos registros que no nos indican si es húmedo o seco, en realidad al resumir todos estos, vemos que no hay ninguno que nos esté indicando que era húmedo. Entonces no contradice, digamos, lo que estamos encontrando, mirando litología, coexistencia, fisionomía y afinidades taxonómicas independientes. Entonces ya para volver a la pregunta de investigación, de un incremento en la estacionalidad en regiones tropicales, pues a nivel local en esta flora sí se ve un aumento en la estacionalidad, que no pues podemos estar 100% seguros de que sea resultado de estos patrones globales, pero sí podría, porque también podría ser algo más a nivel local, tectónico, relacionado con el levantamiento de la cordillera oriental, pero pues nos permite encontrar la evidencia más temprana para bosques secos en el neotrópico. Y pues quizás esta transición a un planeta pues más frío favoreció el desarrollo y la evolución de estos ecosistemas secos, de los cuales, aunque no se habla tanto, digamos, como comparado con el Amazonas y los bosques de lluvia, sí ocupan, como ustedes se pueden dar cuenta, un espacio considerable en el neotrópico hoy en día. Y algo más que vale la pena resaltar es que quizás hacer estos análisis con múltiples proxies puede ser muy informativo a la hora de hacer estas reconstrucciones paleoecológicas. Y pues con eso quisiera, y bueno, pues que este nuevo registro climático y florístico provee información para entender dinámicas climáticas tropicales que quizás nos ayuden a entender mejor el futuro de nuestro clima. Y con eso quisiera terminar agradeciendo de nuevo a mis coautores, asesores durante el doctorado, personas que me ayudaron muchísimo en campo y en laboratorio, a diferentes instituciones, y quisiera aquí resaltar muchísimo el apoyo que obtuve de la Universidad de los Andes, y quisiera resaltar que aunque yo hice mi doctorado en Cornell en Estados Unidos, este material nunca salió del país y fue pues todo estudiado con permisos otorgados por el Servicio Geológico Colombiano para ser estudiados al interior de la Universidad de los Andes. Entonces con eso agradezco a ustedes la atención, y si hay preguntas, bienvenidas. Muchas gracias. Gracias, Camila Martínez, por la presentación en este que es el primer Congreso Colombiano de Paleontología. Vamos con algunas preguntas rápidamente antes de la pausa de las 11. Jaime Reyes nos pregunta: charla excelente. El Eoceno es sin duda uno de los sistemas de mayor actividad continental con sendo registrado en Colombia. ¿Existen otros referentes parecidos a Esmeraldas para futuros estudios? No, la verdad es que pues que tenga, digamos, tanta información estratigráfica y también florística, yo diría que este es uno de los primeros registros. Como les contaba, digamos que en estas columnas compuestas que se han hecho con información palinológica para los llanos y el piedemonte llanero y quizás todos estos núcleos del Perijá, han permitido como ver ese cambio en los palinomorfos, pero digamos que haya material macrofósil, este sería los primeros registros. Una última pregunta antes de ir a la pausa. ¿Hay cambios de registro florístico en el nivel fosilífero de los corros? Sí, digamos que viendo
el cambio en las muestras palinológicas. Sí parece haber un cambio en la diversidad. No obstante, no contamos con tanta suerte porque el recobro para esa parte del oligoceno no fue tan bueno como el que estábamos teniendo en las muestras del Eoceno. Entonces, no podemos estar 100% seguros de que sea algo, digamos, ocasionado por esta transición tan marcada que ocurre en ese momento, esta transición climática. Entonces, pues para estar 100% seguros tendríamos que ver si se pueden analizar más muestras y si estas tienen buen recobro, pero hasta ahora se ve un cambio, pero no estamos 100% seguros de que sea por el límite. Camila, una última pregunta rápidamente antes de ir a nuestra pausa. Gracias por la interesante conferencia. ¿Conoce si se tienen registros de fósiles de manglares para Colombia? Esa es una buena pregunta. Yo creo que el polen es el que hasta este momento está dando más información respecto a eso. No lo tengo así como eh, específicamente, no podría decir en dónde están estos registros, pero sí sé que algunas familias como Rhizophoracea se pueden reconocer en el registro del polen y estoy casi segura que quizás en estos trabajos que se han hecho a partir de estos núcleos en los llanos, hay algo de información respecto a esto, pero en cuanto a macrofósiles, todavía no hay registros acá en Colombia. Uno de esos trabajos que mostré del Eoceno de Perú, hay una madera fósil y hojas que los autores asocian con un grupo de mangle, pero sería, digamos, como lo más cercano a Colombia que hay hoy en día. Camila Martínez, agradecemos su presentación y participación en el primer Congreso Colombiano de Paleontología. Luego